Ahora aprenderás a ver la oportunidad en la crisis, y alcanzarás una enorme madurez. Para conseguirlo, tenemos que adentrarnos en una de las parábolas más hermosas y significativas de la parte mística del Islam, del sufismo. La parábola es la siguiente. Un arroyo, desde su nacimiento en las lejanas montañas, después de atravesar todo tipo de paisajes, alcanzó por fin las arenas del desierto. Igual que había cruzado todas las demás barreras, el arroyo trató también de cruzar esta, pero se encontró con que en cuanto se adentraba en la arena, sus aguas desaparecían. Sin embargo, estaba convencido de que su destino era cruzar ese desierto, y de que a la vez, no había manera de cruzarlo. Entonces una voz oculta, que salía del mismo desierto, le susurró. El viento cruza el desierto, e igualmente puede hacerlo el arroyo. El arroyo objetó, que estaba arremetiendo contra la arena, pero que solo estaba siendo absorbido. Que el viento podía volar, y por ello podrá atravesar el desierto. Las arenas dijeron. Arremetiendo de tu manera habitual, no podrás atravesarlo. Desaparecerás, o te convertirás en un pantano. Debes dejar que el viento te lleve a tu destino. El arroyo dijo. Pero, ¿cómo puede suceder esto? Las arenas respondieron. Dejando que el viento te absorba. Esta idea no era aceptable para el arroyo. Nunca antes había sido absorbido. No quería perder su individualidad. Una vez que la hubiese perdido, ¿cómo iba a saber que podía volver a recuperarla? Las arenas susurraron. El viento cumple esa función. Evapora el agua, la transporta a través del desierto, y después la vuelve a dejar caer. Al caer en forma de lluvia, el agua se vuelve a convertir en un río. El arroyo preguntó. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? Las arenas dijeron. Así es, y si no me crees, no podrás convertirte más que en un pantano, e incluso eso te costará muchos, muchos años, e indudablemente un pantano no es lo mismo que un arroyo. El arroyo replicó. Pero, ¿no puedo seguir siendo el mismo arroyo que soy hoy? Las arenas susurraron. No puedes seguir así en ninguno de los casos. Tu parte esencial es transportada, y vuelve a formar un arroyo. Tú recibes el nombre que tienes, incluso hoy, porque no sabes qué parte de ti es la esencial. Cuando el arroyo escuchó esto, comenzó a resonar un cierto eco en sus pensamientos. Débilmente, recordó un estado en el cual él había sido sostenido en los brazos del viento. También recordó que esto era lo que realmente había que hacer, aunque no necesariamente lo más obvio. Y el arroyo hizo ascender su vapor hacia los acogedores brazos del viento, que suavemente y con facilidad, la llevaron hacia arriba y a lo lejos, dejándole caer con suavidad en cuanto alcanzó la cima de la montaña, muchos, muchos kilómetros más allá. Y como había abrigado sus dudas, el arroyo fue capaz de recordar y grabar con más fuerza en su mente, los detalles de la experiencia. Reflexionó. Sí, ahora he conocido mi verdadera identidad. El arroyo estaba aprendiendo. Pero las arenas susurraron. Nosotras lo sabemos, porque sabemos cómo sucede un día tras otro, y porque nosotras, las arenas, nos extendemos desde la orilla del río por todo el camino hasta la montaña. Y por eso se dice que el camino por el que el arroyo de la vida tiene que continuar su viaje, está escrito en las arenas. Ahora profundizaremos en esta increíble parábola. Cada una de las palabras tiene un potencial, y nos adentraremos en el espíritu de cada una de ellas. La parábola empieza diciendo. Un arroyo, desde su nacimiento en las lejanas montañas, después de atravesar todo tipo de paisajes, alcanzó por fin las arenas del desierto. Un arroyo es una metáfora de la vida. De tu vida, de mi vida, de la vida de todos. No estás aquí de repente, no estás aquí accidentalmente. Has estado aquí desde siempre. Tu arroyo ha estado fluyendo, desde la eternidad, fluyendo desde las lejanas montañas que has olvidado completamente, desde un origen, del que ya no tienes ni una idea. Has sido una roca, has sido un árbol, has sido un pájaro, has sido un animal, has sido todo. Has ido a través de todo tipo de experiencias. Has pasado por muchos, muchos paisajes. Has ido a través de todas las variedades, de todas las posibilidades. La vida te va enriqueciendo de esta manera. Pero lo sigues olvidando. Es demasiado, no se puede contener. Las preocupaciones diarias son demasiadas. Ocupa demasiado espacio en tu conciencia, para que no puedas recordar. Has olvidado la mayor parte de tus experiencias, porque tienes una atención muy, muy pequeña, y esa atención solo puede contener una cierta cantidad. Todos los días tienes que olvidar casi el 99% de lo que has experimentado. Ese 1% se almacena.
Después de unos cuantos días ni siquiera ese 1% se almacena totalmente, una parte desaparece. Después de unos años todo se borra, solo permanecen los fragmentos esenciales. Si aumenta tu atención, serás capaz de contener más. El Buda ha dicho que si tu mente es liberada de las preocupaciones diarias, podrás recordar tus vidas pasadas. Es verdad. Si relajas la atención que dedicas a lo mundano, la luz comenzará a iluminar el pasado. El Buda recordó, y habló sobre sus vidas pasadas, miles de vidas. De la vida en la que fue un elefante, y de la vida en la que fue un árbol, y así sucesivamente. Y también son tus vidas. Tú no estás aquí de repente, tienes una continuidad. Eres una continuidad. La consciencia es un arroyo. El filósofo y psicólogo, William James, fue el primero en utilizar estas palabras. Arroyo de consciencia. Debió de recogerlas de alguna fuente mística, de alguna fuente sufí, no hay otra posibilidad, porque los sufíes siempre han estado hablando del arroyo de la consciencia, el arroyo de la vida. Es un fenómeno que está fluyendo de modo permanente. Está en movimiento, no es estático. Incluso cuando estás aquí, no eres estático. Las cosas cambian momento a momento. El cuerpo es una corriente, la mente es una corriente, tu ser es una corriente. Ni siquiera eres el mismo en 2 momentos consecutivos. Por la mañana estabas muy feliz, muy confiado, por la tarde has empezado a dudar y desconfiar, y por la noche todo el mundo es escéptico, cínico y sarcástico. Por la mañana temprano todo el mundo parece devoto e inocente. A lo largo del día, mientras vas siendo engañado, empujado y estirado de un lado y del otro, empiezas a perder tu inocencia. Estás cambiando constantemente, en movimiento. Y si tratas de seguir siendo el mismo, crearás tu infelicidad, porque entonces estarás luchando en contra de tu propia vida. El mensaje fluye. Déjate llevar. El mensaje es el siguiente. No nades contra la corriente. El mensaje se va con la corriente. Es tu vida. Y no tengas miedo, porque este arroyo ha estado fluyendo desde el pasado, durante siglos. No tienes que tener miedo, y este arroyo seguirá fluyendo en el futuro, a través de los siglos. De una eternidad, a otra eternidad. Eres el tejido de este universo. No desaparecerás. Aunque mueras muchas veces, permaneces. Lo esencial permanece. Recuerda, el origen está en las montañas, en las alturas. Eso es lo que todas las religiones del mundo han estado diciendo. Que el hombre es un descendiente de Dios, que el origen está arriba en las montañas, que el hombre ha descendido de lo alto. Por eso el cristianismo estaba tan en contra del concepto que tenía Darwin sobre la evolución, porque esa idea va en contra de todas las religiones. La teoría de la evolución predica que el hombre no procede de las montañas, sino de los valles. Que el hombre ha ido evolucionando, ha ido ascendiendo. Y todas las religiones del mundo han estado enseñando exactamente lo contrario. Han estado diciendo que el hombre es un descendiente, que proviene de Dios. Y este asunto tiene que quedar claro. Si vienes de Dios, solo entonces puedes ir hacia Dios, y no de otra manera, porque el origen siempre es el objetivo. El círculo se completa, alcanzas ese punto del que provienes. Darwin inventó una filosofía muy extraña, una progresión lineal en la que tú sigues evolucionando, pero, ¿dónde terminará esa evolución? Es como una línea. Sigue y sigue. Comienza en algún lugar en los oscuros valles. ¿Dónde terminará? No puede terminar en ninguna parte. Es una línea que sigue y sigue. Es lineal. Siempre permanecerá incompleta, siempre permanecerá insatisfecha, nunca llegará a completarse. Las religiones cuentan una historia completamente diferente. Dicen que el hombre viene de Dios, y que al final regresa de nuevo a Dios. Es un círculo, una realización, y en la realización está la satisfacción. Ahora bien, cada consciencia alcanza un punto que es un callejón sin salida, un punto que los sufíes denominan el desierto, y que es donde sientes que estás desapareciendo, que te estás muriendo. El desierto es ese punto en el que te sientes completamente desesperado, sin significado, un momento en el que empiezas a considerar el suicidio, un punto en el que no puedes decidir qué hacer, qué no hacer, ser o no ser. Toda consciencia debe enfrentarse con el desierto, antes o después, porque nunca serás realmente maduro sin pasar a través del desierto. Eso es parte del aprendizaje de todo espíritu. De hecho, cuando empiezas a enfrentarte con el desierto, empiezas a pensar en la religión. Cuando las cosas van bien, ¿a quién le preocupa la religión? ¿Quién contempla? ¿Quién medita? ¿Quién reza? Cuando las cosas no van bien, comienzas a pensar que hay algo en ti básicamente equivocado.
Es un fenómeno curioso. Siempre que una persona tiene todo lo que necesita, se encuentra con el desierto. La sociedad opulenta se encuentra con el desierto. La sociedad pobre todavía está muy alejada de él. La opulencia te aproxima al desierto, porque tienes todo lo que esperabas. Tienes la mujer que querías, la casa, el dinero, el prestigio, el poder. Tienes todo lo que siempre soñaste, ahora no hay nada más para soñar. Ha llegado el desierto. Ahora de repente empiezas a sentir una especie de insomnio. Ni siquiera puedes dormir, el desierto te rodea. ¿Cómo trascender este desierto, el desierto de la falta de sentido, el desierto de la angustia, el desierto del absurdo? En la parábola se dice, igual que había cruzado todas las demás barreras, el arroyo trató también de cruzar esta. Naturalmente, siempre reaccionamos a partir de nuestro pasado. Hasta ahora siempre ha funcionado, por eso pensamos que va a funcionar en todas las situaciones, pero un día surge una situación en la que tu pasado es simplemente inaplicable, no funciona. Esa es la verdadera crisis, y también, la verdadera oportunidad. En el idioma chino, el cual no tiene palabras, sino imágenes, para la palabra crisis, utilizan un ideograma realmente hermoso. Consiste en dos pequeñas imágenes. Una quiere decir peligro, el otro quiere decir oportunidad. Crisis es peligro, y oportunidad. Depende de ti. Si continúas reaccionando basándote en el pasado, te suicidarás. Es peligroso. Si tienes inteligencia para ver que el problema es nuevo, y que la respuesta tiene que ser nueva, las viejas respuestas no valdrán. Entonces es una gran oportunidad. Recuerda, pasando a través del desierto alcanzarás una enorme madurez, y una gran integración. Y recuerda, así es como sucede cada vez. Siempre pensamos basándonos en el pasado. Así es como reacciona todo el mundo. Este es el significado de la palabra reacción. Esta es la diferencia entre reacción y respuesta. Respuesta significa que la situación es tan nueva, que no puedes obtener ninguna respuesta desde el pasado. Al darte cuenta de esto, respondes a la situación. Vas con la situación, no piensas en el pasado. Si estás pensando en el pasado y si metes en ello tu pasado, destruirás la oportunidad de crecimiento, y seguirás comportándote dentro del viejo patrón, la vieja rutina. Esto es lo que sucede. Has sido cristiano, has sido hindú, ahora te da miedo seguir lo que digo. ¿Crees que esto también es otra iglesia? No lo es. ¿Crees que esto es de nuevo una organización? No lo es. ¿Crees que esto es volverse de nuevo parte de un sistema de creencias? No lo es. Estás confrontando algo absolutamente nuevo, pero naturalmente reaccionas basándote en el pasado. Piensas. Yo era cristiano, ¿qué sentido tiene ahora hacerme tu seguidor? Es natural, pero lo natural no es necesariamente cierto. Existen situaciones en las que te estás enfrentando a algo muy nuevo, algo a lo que nunca te has enfrentado antes, pero tus ojos están llenos de pasado. Ellos interpretan de forma antigua y podrida. Continuando con la parábola, el arroyo atravesó montañas, atravesó llanuras, atravesó valles. El arroyo había atravesado muchas cosas. Viniendo de las altas montañas, de algún lugar desconocido, había viajado mucho, había hecho un gran peregrinaje. Había tenido muchas experiencias atravesando las duras rocas. Siempre había salido victorioso. Ahora toda esa experiencia se había convertido en un obstáculo. El arroyo trató también de cruzar este desierto, pero se encontró con que en cuanto se adentraba en la arena, sus aguas desaparecían. Era una situación nueva. La inteligencia consiste en que, al ver el hecho de que la situación es nueva, nunca intentes lo viejo. Cuando la situación es nueva, sé nuevo. Ten inventiva. Deja caer el pasado. Mira con nuevos ojos. Deja que tu conciencia responda a lo nuevo. Refléjalo. Y no tengas miedo a los errores y a las equivocaciones, porque en una situación nueva, el único error que es imperdonable, es el error de usar algo que fue práctico en otra ocasión. Todos los demás errores y equivocaciones son perfectos, están bien. Aprenderás algo a través de ellos. La parábola continúa. Sin embargo, estaba convencido de que su destino era cruzar ese desierto, y de que a la vez, no había manera de cruzarlo. Los sufíes usan la palabra convicción, de una manera muy extraña. Si dices, soy un cristiano convencido, o soy un hindú convencido, ese no es el significado, no el significado sufí. Los sufíes dicen que la convicción solo quiere decir, aquello que surge de lo más esencial de tu ser, no del exterior. Por ejemplo, todo el mundo busca la felicidad. Eso es una convicción. Es natural.
Nadie te ha dicho que busques y persigas la felicidad, es algo esencial en ti. Todo el mundo la está buscando y persiguiendo. Nadie te ha dicho que la felicidad sea posible. De hecho, muchos filósofos están diciendo que la felicidad no es posible. Freud lo dice, Nietzsche también. Dicen. Nunca ha sucedido, y no puede suceder por la misma naturaleza de las cosas. Es imposible. Pero de todas maneras, ¿a quién le importa Nietzsche y Freud? La gente sigue buscando. Hasta Nietzsche siguió buscando, y también Freud. En sus momentos filosóficos supo que no era posible, pero también tuvo momentos que no eran filosóficos, cuando era un ser humano, y no un psicoanalista, cuando no era el fundador del psicoanálisis, sino solo un ser humano. Un padre, un marido, un amante, un amigo. Entonces comenzaba a buscar la felicidad, aunque sabía que no era posible. Pero ese conocimiento sigue siendo superficial. La convicción es inherente. El pájaro haciendo un nido en el árbol, está convencido de algo de lo que no tiene conocimiento. Nunca ha hecho un nido, nunca ha tenido crías, esta es la primera vez. Tampoco ha ido nunca a ninguna escuela para aprender cómo hacer nidos. Nadie se lo ha contado, nadie se lo ha enseñado, y de repente surge la convicción. En el momento en que la hembra se queda preñada, surge en ella la convicción, desde un lugar desconocido y profundo, de que tiene que construir un nido. No sucede realmente en su cabeza, sino en la misma fibra de su ser. Empieza a moverse, a preparar cosas. Tiene que preparar mil y un cosas, y cuando lleguen las crías, el nido estará listo. No sabe nada de crías, no sabe nada de nidos, pero ocurre. Esto es convicción en el sentido sufí de la palabra. Los sufíes usan las palabras a su manera. Giran el lenguaje, le dan la vuelta. Lo hacen encajar en su propia visión. Y siento que usan la palabra convicción, exactamente en la forma que debe ser. En la parábola se dice. Sin embargo, el arroyo estaba convencido de que su destino era cruzar ese desierto. En contra de todo el conocimiento, en contra de toda la experiencia. El arroyo estaba viendo cómo desaparecía en el desierto, pero a pesar de todo, tenía la convicción de que su destino era cruzarlo. ¿No tienes tú esa misma convicción? ¿No tienes la convicción en el fondo de tu ser, de que la tierra no es tu casa, de que tienes que encontrar tu casa, de que aquí, de alguna manera, eres extranjero, de que el amor que estás viviendo es de alguna manera superficial, de que tu destino es mucho más que esto, de que la vida que estás viviendo, no es la vida que se supone debías vivir? Esta convicción existe. Por eso la búsqueda, por eso la aventura, por eso uno sigue buscando aquí y allí, en esta dirección y en aquella. En algún lugar debe de haber una forma de poder realizar tu destino. La parábola continúa. El arroyo estaba convencido de que su destino era cruzar ese desierto, y de que a la vez, no había manera de cruzarlo. Entonces una voz oculta, que salía del mismo desierto, le susurró. El viento cruza el desierto, e igualmente puede hacerlo el arroyo. Ahora fíjate en la historia con compasión. Tiene un gran mensaje para ti. Cuando dice, el mismo desierto le susurró. ¿Qué quiere decir? ¿Qué simboliza esto? Quiere decir que si escuchas la situación, el problema al que te estás enfrentando, la crisis que estás atravesando, si escuchas silenciosamente, encontrarás la llave que abre la puerta. En el problema está la solución. Ese es el significado. En la enfermedad se esconde la medicina, el tratamiento. Si puedes entrar en el problema sin respuestas preconcebidas, el problema te susurrará, te dirá cómo se puede solucionar. El desierto es la crisis del arroyo, el arroyo está muriendo en el desierto. Pero mira, hasta el desierto es tu amigo. Solo tienes que escuchar. Cuando estás enfadado, escucha a la rabia, y encontrarás la llave que abre las puertas de la compasión. Cuando estás sexualmente rebosante, escucha a tu sexualidad, y encontrarás la puerta de la iluminación. Escucha a tu avaricia, y te sorprenderás, en el fenómeno mismo de la avaricia, está escondido el secreto del compartir. Este es el arte de ser meditativo. Esta es la auténtica meditación. Siempre que te enfrentes con un problema, entra en el problema, y solo podrás entrar si no tienes ninguna solución preconcebida. Esas soluciones son tus enemigos. Ahora fíjate en el cambio. ¿Te crees que esas soluciones que tienes en la cabeza en forma de conocimientos, son tus amigos? ¿Imaginas dónde estarías sin esas soluciones? Esas soluciones son tus enemigos. Por su culpa no puedes escuchar el silencioso susurro del problema, no puedes penetrar en su misterio. Míralo de esta manera. Sabes que el sexo está mal, porque lo has leído en las escrituras. Sabes que es un pecado, porque los sacerdotes lo han estado diciendo durante siglos.
Ahora esto se ha arraigado profundamente en ti, esto es lo que sabes. El sexo es pecado. Por esta causa nunca serás capaz de mirar profundamente el sexo con agrado, nunca serás capaz de entrar en el misterio. La idea de que el sexo es un pecado, será un obstáculo, te lo impedirá. Y tú sabes que ya sabes, de modo que no tiene sentido el aprender. Te sorprenderá saber que siempre que crucifican a un reo, cuando lo sentencian a muerte, lo último que experimenta es una eyaculación. No podemos estar tan seguros con una mujer, porque no eyacula. Ella debe de tener un orgasmo, pero invisible. Y esto es lo que he observado en mucha gente que he visto morir. Esta ha sido una de mis aficiones desde mi infancia. En mi ciudad nunca dejaba morirse a nadie sin estar yo allí. En cuanto oía que alguien se encontraba agonizando, iba para allí. Si mis padres no sabían dónde estaba durante unas horas, decían: busca a algún moribundo. Debe de estar allí. Yo los seguía hasta el último viaje, y acompañaba a todos los moribundos, ricos, pobres, mendigos. Incluso a los perros moribundos, y a los gatos, y me sentaba a observar. Cuanto más receptivo me volvía, más me sorprendía. He visto cómo sucedía una y otra vez. La última idea que tiene un hombre al morir, es sexual, y lo mismo ocurre con los perros y con los gatos. El sexo persiste. Solo te deja cuando has aprendido la lección, y para aprender la lección tienes que escucharlo. Tendrás que ser muy meditativo con el sexo, no antagonista. Tendrás que ser muy silencioso. Adéntrate en el sexo como si estuvieras entrando en un templo. Es el más sagrado de todos, y la llave más secreta se esconde ahí, la llave maestra. El sexo debe tener la llave que abre las puertas, porque es el origen de la vida. Eso es lo que quiere decir el desierto cuando susurra. El viento cruza el desierto, e igual puede hacerlo el arroyo. Se dice en la parábola. El arroyo objetó que estaba arremetiendo contra la arena, pero que solo estaba siendo absorbido. Que el viento podía volar, y por ello podrá atravesar el desierto. Del mismo modo que muchas veces tú me pones objeciones a mí. Cada día recibo mensajes, diciendo: esto no debería ser así, debería ser de este otro modo. Y no sabes lo que estás diciendo. No sabes dónde estás y sigues prescribiendo, sigues dando consejos y sigues oponiéndote. Precisamente el otro día recibí un mensaje de una persona que tiene un fuerte deseo por iluminarse, pero se opone a ser discípulo, porque dice que es un tipo de esclavitud. No sabes nada sobre discipulado. No sabes nada sobre la rendición. La rendición te convierte en el amo, no en un esclavo, pero es un misterio que hay que vivir, y a menos que lo vivas, no existe otra manera de comprenderlo. Y todas las objeciones que surgen, surgen de tu conocimiento pasado. Y el conocimiento pasado ha dejado de ser válido, no es válido aquí. Volviendo a la parábola, lo que el arroyo trataba de decir, es lo siguiente. Pero, ¿cómo podría hacerlo yo? El viento puede volar. Yo no puedo volar. El viento puede cruzar el desierto, pero yo, ¿cómo voy a hacerlo yo? Así que, las arenas dijeron: arremetiendo de tu manera habitual, no podrás atravesarlo. El desierto está diciendo: tendrás que abandonar el modo acostumbrado, el modo habitual. Esto es rendición. Abandonar lo habitual, abandonar el pasado, abandonar lo conocido, abandonar lo aprendido, y encarar lo nuevo con una nueva consciencia. Las arenas susurraron: desaparecerás, o te convertirás en un pantano. Debes dejar que el viento te lleve a tu destino. Esto es dejarse llevar. Debes dejarte llevar. Debes permitir que la existencia misma te lleve a tu destino final. En esto consiste la rendición. El desierto está enseñando a rendirse al arroyo. Y el arroyo dijo: pero, ¿cómo puede suceder esto? Las arenas respondieron: dejando que el viento te absorba. Eso es la muerte, eso es morir, morir en el maestro, relajarse en el maestro, en alguien que ya ha desaparecido, desaparecer en él. La parábola continúa. Esta idea no era aceptable para el arroyo. Nunca antes había sido absorbido. No quería perder su individualidad. La gente me dice: seguirte está bien, pero, ¿qué hay de nuestra individualidad? ¿No perderemos nuestra individualidad? No tienes ninguna. Y te preocupa mucho perderla. ¿Qué individualidad tienes? Al río le preocupa perder su individualidad. De hecho, lo esencial nunca se puede perder. Por eso en la rendición, cuando te rindes, solo desaparece lo no esencial, y lo esencial emerge con total claridad y brillo. Estaba escondido en lo no esencial.
Lo no esencial era el 99%, la basura era el 99%, y el diamante de tu ser se encontraba detrás de la basura. Cuando te rindes, solo se puede rendir la basura, solo se puede rendir lo no esencial. Lo esencial es aquello que no puede rendirse. No hay manera de rendirlo. Por eso cuando la basura desaparece, por primera vez realizas tu centro esencial, tu diamante. Pero el arroyo está asustado. No quería perder su individualidad. En la parábola se dice, una vez que la hubiese perdido, ¿cómo iba a saber que podría volver a recuperarla? Este también es tu miedo. De un modo u otro, todo el mundo vacila delante del maestro. ¿Cómo va a estar uno seguro de que rindiendo su ser, no lo perderá? ¿Cómo lo recuperarás? Y no te puedes enfadar con el arroyo. Lógica natural, tu lógica, la lógica de todo el mundo. ¿Cómo voy a saber que lo esencial no se va a perder también? ¿Y cómo regresaré de nuevo a mí mismo? El miedo es natural. Las arenas dijeron. El viento cumple esa función. La función del maestro es la función del viento. Él permite que seas absorbido en él. En esa absorción lo no esencial desaparece, y lo esencial se hace, por primera vez para ti, luminoso. Tú te rindes al maestro, y él te devuelve tu ser interno, tu verdadero ser. Solo se lleva lo que no eres. Solo se lleva lo que nunca tuviste, y te devuelve lo que siempre has tenido contigo, pero de lo que nunca fuiste consciente. Te da lo que eres, y se lleva lo que no eres. La parábola continúa. Las arenas susurraron. El viento evapora el agua, la transporta a través del desierto, y después la vuelve a dejar caer. Al caer en forma de lluvia, el agua se vuelve a convertir en un río. El arroyo preguntó, ¿cómo puedo saber que esto es verdad? Todo buscador lo pregunta, un día u otro. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? Quizás sea solo un mito, un cuento, una creencia para explotar los arroyos. Quizás sea un engaño, un fraude, o un truco sutil para engañar, quizás sea una estrategia. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? El río quiere convencerse lógicamente. Quiere una prueba, ver por anticipado lo que va a suceder. Así que, las arenas dijeron. Así es, y si no me crees, no podrás convertirte más que en un pantano, e incluso eso te costará muchos, muchos años, e indudablemente un pantano no es lo mismo que un arroyo. El desierto, las arenas, dicen. Es así. No hay manera de demostrarlo. No hay manera de verlo por anticipado. Uno solo lo conoce metiéndose en ello. La gente pregunta, ¿cómo es ser un discípulo? Todo lo que puedo decirles es, hazte discípulo, y entérate de lo que es. Es una experiencia, un sabor. Solo se conoce probándolo. Pero son personas muy lógicas, muy racionales. Y dicen, está bien, pero, ¿y si no sucede nada, si no sabe a nada, no hay disfrute? Necesitamos alguna garantía, nos hace falta alguna prueba. Y si no hay pruebas, por lo menos hay algo que tiene que estar garantizado. Que podamos regresar de nuevo a lo que éramos antes. Disolverse es entrar en la inseguridad, es adentrarse en algo parecido a una noche oscura. Es arriesgado. Pero no hay manera de conocer cosas del más allá. La única forma es meterse en ellas, ser ellas. Y hay algo seguro, dice el desierto, no te puedo dar ninguna prueba. Solo te puedo decir que es así, lo he visto suceder una y otra vez. Pero si no confías en mí, no podrás convertirte más que en un pantano. Por eso puedes escoger, o bien te conviertes en un pantano, o asumes el riesgo, y desapareces en el viento. Incluso si decides convertirte en un pantano, nunca volverás a ser un arroyo. De cualquier forma el arroyo va a desaparecer. Puedes desaparecer de forma cobarde, y te convertirás en un pantano, o puedes desaparecer dando un salto cuántico, con mucha valentía. Hay una posibilidad. Si confías, quizás puedas ser de nuevo, de una forma diferente, en un plano diferente. Cuando el discípulo desaparece en el maestro, desaparece en un plano muy inferior, y renace en un plano superior. Muere como algo tosco, y nace como algo sutil. Muere como cuerpo, y nace como espíritu. Muere como circunferencia, y nace como centro. Pero la decisión es tuya. Te puedes convertir en un pantano. Pero recuerda, de esa forma el río también desaparece. Así que, el arroyo replicó. Pero, ¿no puedo seguir siendo el mismo arroyo que soy hoy? El arroyo hace una pregunta muy irrelevante. Dice, ¿son estas las únicas alternativas, convertirme en un pantano y perder mi individualidad, o desaparecer en los vientos y arriesgarme emprendiendo un viaje desconocido, sin saber a dónde voy a ir a parar, o si regresaré otra vez a la tierra?
¿Son estas dos las únicas alternativas? ¿No existe una tercera? Eso es lo que piensas tú también. Pero no puedes seguir siendo el mismo. La vida se está moviendo, y no hay forma de volver atrás, ni forma de detener el movimiento. Un gran científico, Eddington, ha dicho que la palabra descanso es una palabra vacía, porque en la vida no hay una situación que se corresponda con ella. Todo se está moviendo, nada está descansando. Las estrellas se mueven, la tierra se mueve, el sol se mueve, la vida se mueve, el árbol se mueve, todo está en movimiento. Nunca, ni en un solo momento, hay descanso. Incluso cuando estás dormido, y dices, estoy descansando, no es cierto. Todo se está moviendo. Después de 8 horas serás 8 horas más viejo. Incluso durante tu sueño profundo suceden los sueños, tu conciencia se está moviendo, tu cuerpo está cambiando, tu mente está cambiando. Todo es movimiento, la vida es movimiento, de modo que no hay forma de seguir siendo el mismo. Las arenas susurraron. No puedes seguir así en ninguno de los casos. Tu parte esencial es transportada, y vuelve a formar un arroyo. Tú recibes el nombre que tienes, incluso hoy, porque no sabes qué parte de ti es la esencial. Para conocer lo esencial, la única forma es renunciar a lo no esencial, descartar lo no esencial. Reconocer lo falso como falso es la única forma de conocer qué es la verdad. Ahora bien, cuando el arroyo escuchó esto, comenzó a resonar un cierto eco en sus pensamientos. Sí, era verdad. El arroyo lo podía ver. El arroyo no era humano. Los seres humanos están muy ciegos. Ni los arroyos son tan ciegos. Los seres humanos son muy estúpidos, intransigentes y testarudos. El arroyo podía ver el sentido. Sí, no puedo seguir siendo el mismo. Nunca he sido el mismo ni siquiera en 2 momentos consecutivos, las cosas siempre están cambiando. Es verdad. He sido un cambio constante. Excepto los cambios, todo cambia. Es verdad. El arroyo pudo entenderlo. Y pudo ver las dos alternativas. Una es convertirse en un pantano, un sucio pantano, y perderse en el desierto para siempre. La otra es arriesgarse, desaparecer en el viento, evaporarse, confiar, y ver qué pasa. No vas a perder de ninguna manera. No puedes seguir siendo el mismo, de modo que eso ha dejado de ser una alternativa. Ahora la única alternativa es convertirse en un cobarde pantano, o volverse un valeroso salto cuántico. La gente que se queda dudando, se convierten en pantanos. Solo la gente que alcanza la confianza conoce la realidad. En el momento en que el arroyo se hace consciente del mensaje, del susurro, un cierto eco comienza a resonar en sus pensamientos. Eso es lo que te está sucediendo a ti también. Escuchándome, siempre surge en ti un momento de confianza, un cierto eco, algo de tu propio inconsciente empieza a emerger. En la parábola se dice, débilmente, recordó un estado en el cual él había sido sostenido en los brazos del viento. Si me escuchas, si participas de mi ser, un cierto eco comenzará a resonar en ti. Sí, en algún lugar, en algún momento, fuiste parte de la existencia. Habías existido sin ninguna preocupación, sin ninguna duda, en una especie de unidad con el todo. Eso fue en el vientre de tu madre. Y si eso fue posible, ¿por qué no puede volver a suceder? La existencia se ocupaba de todo. Si te relajas, quizás pueda volver a ocuparse otra vez. La parábola continúa. También recordó que esto era lo que realmente había que hacer, aunque no necesariamente lo más obvio. Recuérdalo, es una gran afirmación. Lo obvio y lo natural no son necesariamente lo real. Lo obvio es aquello que encaja con tu pasado. Lo natural es aquello que es acorde con tus costumbres. Eso quizás no sea necesariamente lo real. Llega un momento en la vida en que te encaras con el desierto, en que todo el conocimiento es fútil, todo el pasado irrelevante, todos tus hábitos, las maneras acostumbradas de pensar y comportarse simplemente dejan de tener sentido alguno. Es momento de crisis, es momento de encararte al desierto, es un gran momento. Si tienes el suficiente coraje para arriesgarte, te transformarás. Se dice en la parábola. Y el arroyo hizo ascender su vapor hacia los acogedores brazos del viento, que suavemente y con facilidad, le llevaron hacia arriba y a lo lejos, dejándole caer con suavidad en cuanto alcanzó la cima de la montaña, muchos, muchos kilómetros más allá. Y como había abrigado sus dudas, el arroyo fue capaz de recordar y grabar con más fuerza en su mente, los detalles de la experiencia. Reflexionó. Sí, ahora he conocido mi verdadera identidad. El arroyo asumió el riesgo. Esa era la única alternativa inteligente. Si lo ves claro, no hay elección.
Si lo ves claro, tendrás que hacer aquello que es real. La elección solo existe en una mente confusa. Te sorprenderás al saber que una mente de claridad transparente no tiene elección. No hay alternativas. ¿Qué alternativas puede haber? O bien algo es correcto, o es equivocado. Cuando eres claro, cuando tienes claridad y percepción, sencillamente ves lo correcto, y haces lo correcto. No empiezas a pensar si estás haciendo lo correcto, o lo equivocado. No queda ninguna alternativa. Las alternativas solo aparecen en una mente confusa, la confusión produce la elección. La mente confusa no puede ver lo que es correcto, y lo que es equivocado. Quizás esto es lo correcto, quizás eso es lo correcto, quizás esto es lo equivocado, quizás eso es lo equivocado. Todos son quizás, tal vez. De ahí la elección. Muchas veces la gente pregunta, ¿qué es pecado y qué es virtud? ¿Y cómo decidirlo? Si tomas una decisión, será equivocada. Si escoges, te equivocarás. Toda elección es una equivocación. No hay forma de decidir. No hay necesidad de decidir qué es pecado y qué es virtud. Solo necesitas una mente transparente, una claridad, una mente sin pensamientos, una no mente, una consciencia como un espejo. En una consciencia así, pase lo que pase, es virtud. En una consciencia así, todo lo que no pueda pasar, es pecado. El arroyo pudo ver claramente que es el único camino posible, no hay alternativa. Y el arroyo se la jugó, se convirtió en vapor, desapareció en los vientos. El arroyo se fue hacia los acogedores brazos del viento. Siempre te están esperando. La existencia está siempre dispuesta a abrazarte. Solo que tú sigues corriendo, sigues escapándote. El universo es siempre amoroso, siempre dispuesto a ofrecerte su amistad. Para él, eres un niño. Es muy suave, te cuida con mucha delicadeza. Es muy prudente, es muy cuidadoso. Y si alguna vez sientes que la existencia está siendo dura contigo, recuérdalo siempre, debes de estar luchando contra ella. Tu lucha crea el problema. De otra forma, la existencia siempre es agraciada, es siempre maternal. Ahora bien, la identidad que tienes ahora mismo, no es tu verdadera identidad. Es falsa. Tu nombre es falso, tu forma es falsa. Tú no eres ni la forma ni el nombre. Eres algo más allá de ambas. Pero no sabes quién eres. Eso solo es posible si te rindes. Rendición quiere decir rendir la falsa personalidad. Por eso cuando te vuelves un discípulo, se te cambia el nombre, se cambian tus ropas. Eso es solo un símbolo para decir que has dejado de formar parte del pasado, que tu nombre desaparece, de modo que todo lo que estaba conectado con ese nombre, desaparece. Que cambias tu ropa. Empiezas a pensar de forma nueva acerca de tu ser. La parábola finaliza. El arroyo estaba aprendiendo. Pero las arenas susurraron. Nosotras lo sabemos, porque sabemos cómo sucede un día tras otro, y porque nosotras, las arenas, nos extendemos desde la orilla del río por todo el camino hasta la montaña. Y por eso se dice que el camino por el que el arroyo de la vida tiene que continuar su viaje, está escrito en las arenas. Esta parábola tiene un valor inmenso. Si permites que caiga en tu corazón como una semilla, pronto se convertirá en un gran árbol. Y cuando llegue el momento tendrás magníficas flores y una extraordinaria fragancia.